Vamos a dar comienzo a la cuarta ponencia dentro de nuestra séptima jornada de Patrimonio de Marchena, la que organiza, como sabéis, nuestra asociación, Acupamar. Antes inclusive de presentar al ponente, quisiera recordar algo que posiblemente se dijese en la presentación, pero que recalcarlo no está de más. Nuestra jornada siempre tiene varias partes. Una parte son las ponencias, que es lo que estamos ahora mismo en la cuarta ponencia. Pero otra parte muy importante siempre es una exposición, que alguien puede pensar, de los que han asistido en jornadas anteriores, que bueno, ¿dónde está la exposición de este año? Aunque lo hemos recordado, pues decirlo de nuevo no está de más. Este año la exposición está en los 4 templos dentro del recinto amurallado. En todos y cada uno de los retablos y altares, y más representativos, no todos, de cada uno de estos 4 templos, es decir, San Juan, Santa María la Chica, Santa María de la Mota y la Veracruz. En esos 4 templos hemos colocado cartelas informativas con datos básicos de lo que estamos viendo y después unos códigos QR para que se pueda ampliar información. En ese código QR hay información que se puede escuchar, para escuchar, y información, la misma, escrita. Esa es la exposición de este año, que en cuanto tengamos posibilidad de hacer visitas con el alumnado y con personas adultas como vosotros, pues la organizaremos. Ahora mismo todavía no tenemos eso concretado con los responsables de los templos y por tanto no podemos decir qué día se pueden uno apuntar a determinada qué visita. Eso quería hacerlo como previo a la presentación. Hoy en las cuartas jornadas creo yo que tenemos a una persona que en el mundo en el que se mueve es el máximo exponente, como mínimo a nivel europeo, y como fuera de Europa parece que carpintería de lo blanco hay bastante poco, pues podemos hablar sí. En América, sí. Bueno, pero venido de aquí, sí. ¿no? Influencia nuestra. Y en Portugal también. Y en Portugal, pues quiere decir, en la península ibérica y en Iberoamérica, pues está reconocido como, si no el más, de los más importantes especialistas en la carpintería de lo blanco, la carpintería de lazo, que él tanto ha estudiado. Él es, casi no quiero leer porque si leo todo lo que tengo escrito aquí, voy a llevar yo la hora entera y quiero que tome la palabra pronto. Él es arquitecto, se forma en Madrid, ya en el año 62 me llamó la atención cuando leo su biografía, que en el año 62 cuando se titula, pues ya había ganado premio. Había ganado premio unos accesorios de una silla que iba después también para la fábrica de muebles, la fábrica, todo eso antes de terminar la carrera. Después, muy pronto se doctora, al cabo de 4 o 5 años, se doctora en la Complutense y después va ganando a partir del año 80 pues la ristra de títulos y de, diríamos, menciones y pertenencia a academias, pues múltiples. Y obras escritas, pues decenas, como mínimo a nivel unitario. Y después, en colaboraciones, pues también muchísimas. Yo quisiera, por tener una cierta referencia de eso que estoy nombrando, de más que de títulos, de obras y de premios que ha conseguido desde los años 80, y parece ser que todo viene a raíz, que lo contará seguramente,
del descubrimiento de los manuscritos, del manuscrito del marchenero Diego López de Arena. Ahí parece que se produce un cambio en la mentalidad y en su actividad profesional, que es lo que hace que se dedique a lo que nos va a hablar ahora, ¿no? Él es vasco, aunque nacido en Valencia de manera circunstancial, como me contó esta mañana, cuando veníamos de Sevilla, por circunstancias de la guerra, pues su madre vino a parir a Valencia, pero él es vasco de origen y después reside en Madrid, donde ha hecho su actividad profesional. Pues bien, si empezó en el año 62 a trabajar, hasta el año 80 aproximadamente, pues se dedica a la arquitectura normal y corriente de todo arquitecto, a construir viviendas. Pero a partir de los años 80 aparecen los premios, aparecen seguramente el descubrimiento de ese manuscrito, y dije que no iba a leer nada, pero sí 2 o 3 cosillas, por supuesto, ¿no? Mirad, él está considerado como el especialista más destacado de Europa en la carpintería de lazo, que ya he dicho. Ingresó en la Academia de San Fernando, ingresó también, es académico correspondiente de la de San Telmo de Málaga, es también correspondiente académico de la Academia de San Miguel Arcángel de Santa Cruz de Tenerife, es decir, que es miembro también de la Academia del Partal, en la Alhambra, es vocal del Patronato de la Alhambra y de Generalife, tiene multitud de premios que desde el año, tengo aquí localizado, desde el año 80, el primer premio de investigación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, después se lo volvieron a dar de nuevo en el 90, Premio Nacional de Artesanía Marqués de Lozoya en el 81, miembro de la Comisión Española de la UNESCO ante la UNESCO por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, candidato al Premio Bagdad en representación de España, nominado para la concesión del Premio Aga Khan de Arquitectura, Premio Europa Nostra por la participación en restauración del Paraninfo de la Universidad de Alcalá, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como él se dedicó a partir de entonces a lo que es el artesanado y las techumbres, las armaduras, pues tiene restaurado, aquí aparecen 16 artesonados recuperados para el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán de la Alhambra, el artesanado del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, 6 artesonados en el Palacio Ducal de Pastrana, en el Palacio de Miguel Mañara de Sevilla, en el Palacio de Buenavista de Málaga, 6 artesonados en el Palacio de Villalón de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y obras, aparte de la carpintería de lo blanco, que es el que posiblemente fue el que él le motivó al cambio de actividad, que la carpintería de lo blanco, lectura dibujada del primer manuscrito de Diego López de Arena, ¿no? La carpintería de lazo, el lazo de la carpintería española, los cartabones como instrumento exclusivo para el tratado de la acería, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero extender ni dedicarle ni un minuto más para que don Enrique Nuere Matauco, los apellidos son marcheneros, como ven, 100%, no sabemos si tiene los 8 apellidos vascos, y los tiene, tiene los 8 apellidos vascos, y por tanto le vamos, me contaba, cuando le preguntaba en el trayecto de Sevilla para acá, las circunstancias de su nacimiento, pues, le digo, bueno, que es que los de Bilbao nacen donde le da la gana, porque el que es de Bilbao dice, bueno, nací en Valencia como podía haber nacido en Marchena, ¿no? Pues lástima bueno, no haber nacido en Marchena. lástima, es una pena. Todo no puede ser, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Pero te hacemos marchenero de adopción a partir de este momento. Te tenemos en la asociación. Desde que conocimos que ibas a venir, hemos investigado, como has comprobado por los compañeros que te hemos presentado antes, y te tenemos, por tanto,
una ansia enorme de que nos cuente un montón de cosas de nuestros paisanos y de tu trabajo como especialista en la carpintería de los blancos y en la carpintería y la acería. Pues tuya es la palabra, Enrique. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, pero supongo que voy a defraudar después de todo esto que has dicho. Sobre todo, lo primero de todo, pues agradecer al público que ha venido aquí pensando que iba a oír algo interesante. No sé si llegaré a cumplir ese cometido, lo intentaré, espero no aburrir mucho. Y gracias también a Cupamar, me parece que es quien organiza todo este lío, porque esto en el fondo, pues bueno, a mí estas cosas me divierten, porque hablar de López de Arenas, pues es un personaje que me ha cambiado la vida. Lo voy a contar, o sea, prácticamente me lo ha destripado casi Pepe. Pero bueno, trataremos de solucionarlo. Bueno, este es don Diego López de Arenas. El retrato se lo hace Bartolomé de Arteaga. En la firma vemos que pone Arteaga F. de Fécit. Y este es un importante personaje de fines del siglo XVI, principios del XVII, que vemos que lleva en la mano derecha un compás y en la mano izquierda un papelito. En el papelito ese, en la imagen supongo que no se puede leer, yo aquí tampoco lo puedo leer, pero dice a la espada y al compás más y más y más y más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad debía ser un personaje importante, alguien pues que tendría sus terrenos, porque para la carpintería necesitaba el compás, pero para defender los terrenos necesita la espada. La espada apenas se ve el puño, detrás del brazo izquierdo se ve un poquito de la empuñadura de la espada, a esa la usa más discretamente, pero debía ser pues hombre de armas tomar, o sea que no solamente sabía de carpintería, sino que debía saber defenderse de los posibles enemigos que en aquel momento pudiera tener. Bueno, dándole con cuidadito parece que funciona. La primera edición de su libro, por el que es conocido, o sea, siempre fue conocido porque era el único texto que trataba de explicar la carpintería de lo blanco. Este libro pues, se reedita el siglo siguiente. Esta edición pues, se hace en 1727 y esta ya tiene una ampliación de su texto por Santiago Rodríguez de Villafañe, que le añade los relojes de luna, porque claro, se había dejado, solamente había explicado los relojes de sol. Yo no sabía que había relojes de luna. ¿Quién se va por la noche a ver qué hora es? Pues no sé, pero bueno, por lo visto debía haber relojes de luna, y este Santiago Rodríguez de Villafañe pues le quiere corregir, añadirle eso, y le añade unas páginas más dedicadas también a la valoración de solares y cómo se reparaban las casas. En 1867 se hace una tercera edición de la que no he conseguido encontrar ni un solo ejemplar. Entonces, por eso esta imagen es un poco pobre. Hay una cuarta edición ya en el siglo XX. En el siglo XX, a partir de los viajeros románticos del XIX, se ha generalizado el conocimiento de la Alhambra por todo el mundo, y a partir de ahí ya se piensa que todo lo que se ha hecho que tiene algo que pinta de ser de influencia árabe, lo han hecho los árabes. Muchas cosas las han hecho ellos, han venido de allí, pero la carpintería ha sido siempre una tarea cristiana, hecha por cristianos y fundamentalmente para cristianos, porque esa es la segunda parte de la historia. En esta edición, gracias a este personaje, que es el capitán de ingenieros Eduardo de Mariátegui, pues se pudo entender un poco más ese libro.
¿Por qué? Pues porque, claro, desde el finales del XVII hasta el siglo XX, pues, ¿quién se acordaba de qué quería decir a un alicer o un almizate? Es decir, un montón de palabras todas muy raras que ya no se usaban, porque a partir del siglo XVIII vino, pues, la academia se forma para recuperar el clasicismo, lo que llamamos el neoclasicismo, y todo este tipo de cosas. Don Antonio Pons, por ejemplo, que hace su viaje por España contando todos los monumentos que hay, pues prácticamente todo lo que es madera lo considera una porquería, porque la madera se estropea, la madera se deteriora, había que hacer todo de piedra. Y realmente, bueno, aparte de todo, también es un enemigo del barroco, de Churriguera, etcétera, etcétera, pero bueno, la realidad es que prácticamente esto se olvidó. Pero ya digo, son esos viajeros románticos los que ponen de moda todo este arte hispano-musulmán, que fundamentalmente es conocido en todo el mundo por la Alhambra. Todavía en el siglo XX, Luis Cervera Vera, otro arquitecto que también era académico, pues decide hacer una quinta edición y es un facsímil de la primera. O sea, este es quizá el más interesante de las reediciones del libro, porque está tal cual estaba la primera edición, pero mejor impresa. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta Arenas en su libro? Esto aquí pues puede ser un poco rollo, voy a ir lo más rápido posible, porque primero convierte en breve compendio de la carpintería de lo blanco lo que en su primer manuscrito era primera y segunda parte de las reglas de la carpintería. O sea, que le había parecido que aquello había sido demasiado rollo, a la gente no le interesaba lo de la carpintería, y entonces se inventa ampliar el texto del libro, también mete un discurso de un letrado, un tutor y un maestro. Luego después viene la parte para un maestro y alarife, que es la de lo que valen los solares, cómo se miden sus superficies, también cómo hacer la medición de estos solares, cómo se mide una circunferencia, y también cómo se mide la superficie del círculo, ¿no? Todo esto, pues, en aquella época, pues, no sé si ya era conocido el valor de pi, pero no se usaba, se usaban otros métodos, y bueno, los cuenta. Luego, como él es también, como era geométrico, pues el geométrico era como si fuera hoy ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de armamento y construcción y arquitecto, o sea, lo más de lo más, ¿no? Y también en el libro tiene una parte importante del calibre, de cómo se calcula el diámetro de las balas de piedra o de fundición, un poco también para ver cómo se dispara, en fin, todo el lío ese de la artillería. Luego después aquí hay un capítulo que, aunque lo he intentado entender, no lo he conseguido, sobre cómo saca el volumen de cualquier cosa, y al final cómo se hacen los relojes de sol, lo que le va a complementar el personaje anterior de la segunda edición con los de luna. Pero en cualquier caso, este libro nunca se llegó a entender. Es decir, este libro no es solo que el texto no fuera... vamos a ver, López de Arenas hace unos magníficos dibujos, y gracias a esos dibujos yo pude entender su manuscrito, pero en los libros impresos a los que dieron lugar esos manuscritos, pues la impresión dejaba mucho que desear. Eso ahora lo veremos claramente. Como digo, esto se puso de moda, el neomudéjar. Estos son los pabellones de la Plaza de España de Sevilla, de lo que se hizo para la Exposición Universal de 1928, ¿no? O 29.
Y pues don Aníbal González, uno de los arquitectos importantes que en ese momento hace esa parte concreta de la exposición, la construye él, y hace en los pabellones de escalera, hace estas techumbres. Bueno, aparentemente dice, bueno, pues qué bien, qué bonito, pero comete muchos errores. Por ejemplo, los dos tirantes que están en los dos laterales, o sea, hay 3 tirantes ahí sujetando los empujes de la cubierta, los dos laterales no hacían ninguna falta. ¿Por qué? Pues porque los cuadrales, que son, vamos a ver si se ve la flechita, ¿se ve la flecha? Sí, la marca sobre Vamos a ver. Sí, la marca sobre el dibujo grande. Ahí se ve. Márquelo aquí en este. No, no se ve. No se ve. Bueno, estas piezas que van a 45 grados son los cuadrales que son lo que permiten ochavar el techo. Es decir, que en vez de ser a 4 aguas, pues tenga estos faldones laterales. Entonces, esas piezas que sirven para colocar estos faldones ochavaos hacen la misma función que los tirantes, porque claro, en los testeros, es decir, en esta parte vertical, también tienen empujes que hay que contener. Y lógicamente, desde este estribo hasta el que está allí pegado a la pared, no vamos a poner unos tirantes que crucen toda la nave entera. Y entonces eso se resuelve con los cuadrales. Es decir, que el ochavar las armaduras es también para resolver el problema de que hay que poner esos cuadrales sí o sí. Y entonces, si la ochavamos, queda más vistosa. Entre sus defectos, por ejemplo, arriba a la izquierda, se ve que no sabe resolver la parte que da con el faldón de la parte ochavada. En la de arriba a la derecha, pues vemos que ha dejado la prolongación de los pares, que en algunos de los dibujos de López de Arenas están, porque la muestra López de Arenas la dibuja con esos palos que siguen más abajo para apoyarse en el estribo, pero son partes que no se ven, pero no lo interpreta bien Aníbal González y los deja como si fueran vistos. Nunca se veía eso, se acababa todo justo donde acaba esa cinta horizontal, que es lo que se llamaba la cinta del almarbate. Estas son esas palabras raras que cuando las lee uno por primera vez no se entiende nada. En la imagen de la izquierda de abajo, pues vemos que en vez de doblar el encuentro del faldón con el almizate es la parte horizontal, por el centro de la estrella, pone toda la estrella en el faldón. Eso no se hacía nunca, siempre se cortaba, el encuentro se hacía por el eje de las estrellas. Y en el tirante, pues cuando se hace un espacio más o menos, o sea, con esa imitación de la estrella de 8, aunque no tenga todas las puntas, siempre se hacía cuadrado, nunca rectangular. Es decir, que realmente, pues, el libro no había servido para lo que López de Arenas pretendía, que era perpetuar la carpintería de Lazo. Pero afortunadamente, él había hecho ese otro primer manuscrito que he comentado, el de la primera y segunda parte de las reglas de la carpintería, hecho por Diego López de Arenas en este año de 1619. Bueno, como se ve, no es difícil de leer, aunque es un poquito trabajoso, ¿no? Pero en el fondo, pues se puede leer sin problemas. Sobre todo se puede leer cuando escribe despacio, porque hay veces que debe tener prisa porque le están esperando para cenar o por lo que sea y escribe muy deprisa y ahí ya cuesta bastante más trabajo hacer la interpretación de su texto. Pero como decía, los problemas vienen del paso de su manuscrito a la imprenta, porque cuando explica que en una armadura ataudada, ¿qué quiere decir una armadura ataudada? Pues con forma de ataúd, es decir, más estrecha en un extremo que en el otro. Si ocurre eso, él dice, los nudillos son las piezas estas horizontales que vemos ahí donde está la línea roja, son más altos a un extremo que a otro, porque claro, según
el techo esté más inclinado para coger la parte ancha o esté más, al revés, menos inclinado para coger la parte ancha o más inclinado para coger la parte estrecha, pues el nudillo, como se pone en el tercio, pues en la parte estrecha queda más alto y en la parte ancha queda más abajo. En el dibujo que hace López de Arenas en su manuscrito, que es el que está a la derecha, se ve claramente que el nudillo de la parte estrecha está más bajo que el nudillo de la parte ancha. De hecho, la línea roja pilla uno por encima y el otro por debajo. Es decir, que los dibujos de López de Arenas sí son muy claros, sí lo explica muy bien. Fundamentalmente, lo mejor de su manuscrito son sus dibujos, que es lo que se pierde al pasarlo a la imprenta. Incluso, por si quedaba alguna duda, él hace el nudillo de la parte estrecha, lo pone aquí, yo he puesto los grados para que se vea que los ángulos son diferentes, porque si no se mide cuesta verlo, pero el ángulo de la parte estrecha son 45 grados, mientras que la parte ancha pues, es más bajo. Y entonces son 3 grados menos, lo suficiente para que el nudillo quede más abajo y él lo dibuja que se vea claramente, es decir, que los dibujos se interpretan muy bien, el texto es diabólico, pero los dibujos son muy buenos. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia a tamaño real de un dibujo que hace en su manuscrito y cómo ese dibujo está en el libro impreso. Lógicamente no es lo mismo. Ahí yo he marcado esa línea que se ve en rojo, que se ve que es discontinua, no es continua. Pero en cambio en el libro impreso, si nos fijamos, he marcado con una línea porque el que reinterpreta eso en un grabado de madera lo hace continuo. O sea que simplemente eso equivoca. Claro, tampoco López de Arenas sabía todo, yo tampoco lo sé todo. Y por ejemplo, cuando intenta explicar la montea del 5 paños, bueno, primero, ¿qué es esto de la montea del 5 paños? En las armaduras se dibujaba una muestra, que es más o menos ese dibujo que se ve en el de la derecha, se ve más claro porque casi lo único que hay es lo que se llamaba la muestra. Y en ese dibujo, pues empieza a explicar, arriba se lee montea de 9 y 12 en 5 paños. En 9 y 12 quiere decir que ese trazado era de lazo de 9, ruedas de 9 con ruedas de 12, que es lo que se llamaban las ruedas desculatadas. La de 8 tenía la de 16 como desculatada, la de 9 la de 12 y la de 10 repetía una de 10. Y con 2 de 10 salía una de 20. Empieza a explicarlo y cuando llega a ese último renglón se da cuenta que no le sale. Ha cometido un error en el dibujo, ese dibujo está mal. Bueno, no voy a entretenerme mucho, pero simplemente el dibujo está mal y como el dibujo está mal, la explicación no le sale. Y entonces dice, lo que falta de esta explicación lo pondré en otro lugar más por extenso. Es decir, como diciendo, como aquí no me cabe, vamos a dejarlo aquí, ahora lo pondré, lo volveré a hacer, lo volveré a intentar luego. Vuelve a intentarlo cometiendo el mismo error en el dibujo, le está dando vueltas y al final pone ese no arriba, dice no. Ya ahí acaba el manuscrito. Lo da por imposible. Esto mejor lo dejo así, porque no. Y en el libro impreso, pues simplemente dice, la montea del 5 paños se hace como la del de 3 y ya está, y es lo mismo. No es lo mismo, pero como no sabe explicarlo, pues en vez de explicarlo, dibuja un compás ahí para que se sepa que hay que alguien se tiene que romper la cabeza si quiere hacer una montea. Luego él era profesor y, claro, tenía alumnos a los que tenía que examinar y les pone, pues, este otro dibujo. Este dibujo
a mí me dio unos cuantos quebraderos de cabeza porque no conseguía acabar de entender el texto, porque el texto le pone una clave. Bueno, yo como estaba buscando cosas más complicadas, no fue mi mujer la que me dice, oye, si lo que parece es que ha usado, en vez de las vocales, el número de orden. En vez de la A ponía un 1, en vez de la E un 2. Digo, es verdad, pues tienes toda la razón. Y entonces dice, pues esta es una armadura que por curiosidad, más que por necesidad, la pongo aquí para examinar, bueno, para probar a ver quién sabe de tal, porque es una armadura triangulada y no puede armar poco ni mucho. Todo eso, la parte de lo que explica qué es esto, está en clave, para que el que está en el examen pues no lo entienda y piense, pues a ver qué me contesta este hombre, si puede armar o no puede armar. Si esta armadura fuera para una sala cuadrada, evidentemente no puede armar, y eso se entiende muy fácil en cuanto vemos este dibujo, es decir, la parte de abajo es esa muestra, esto es lo que era una muestra, lo que veíamos en la imagen anterior, y si yo voy poniendo los faldones en todos los laterales, pues al final lo que tengo es un plano, es decir, como los encuentros son a 45 grados, pues todo al final, al intentar hacer una superficie, un volumen, no sale, porque sale plano. Claro, pero lo que no se fijó López de Arenas es que si hubiera hecho una armadura triangular, sí que podía armar, sin problema ninguno. Este es un dibujo que hice yo con esa armadura y, lógicamente, pues para una estancia triangular sí que podía armar. Bueno, aquí no solo es que yo fuera muy listo para entender este manuscrito, no, aquí hubo muchos trabajos anteriores, pero que acabaron mal. Ahora explicaré lo que pasó. O sea, cuando digamos, el general de ingenieros, el tal Mariátegui, había hecho todo ese glosario más notas, digamos que explicó bastante bien lo que era esta carpintería. Y había un personaje, un ingeniero de caminos, canales y puertos, Antonio Prieto y Vives, que pues se lió con este tema. Él era numismático y entonces en las monedas también había mucho de todas estas lacerías, geometrías hispano-árabes o árabes inclusive, que le interesaban, y entonces se dedicó a estudiar todo lo de López de Arenas para ver si sacaba algo en limpio. Él había estado estudiando el primer manuscrito se conserva, perdón, el segundo, el que se imprimió, se conserva en la Academia de Bellas Artes, y digamos que es mejor el primero porque le da más importancia al dibujo. En el segundo, López de Arenas quiere que el libro sea más amplio, que tenga más texto, que sea algo más importante, ¿no? Y entonces le dedica más al texto y menos a los dibujos, que además, como luego después el grabador que los hace en madera, los graba en madera, muchas veces los desvirtúa, pues es evidente que hacía que el libro era muy difícil de entender. Pero Prieto y Vives, pues básicamente, más que importarle el libro, lo que le importaba eran los temas de la lacería. Él ve de esos manuscritos la parte del lazo, y en la revista de Obras Públicas publica El arte de la lacería. Esto es un libro que se publicó en los años 80, o sea, casualmente esto también, o sea, yo tuve mucha suerte porque hubo una serie de circunstancias que fueron surgiendo, que luego las contaré, y que hicieron pues que me facilitaran mucho toda la tarea.
Y este libro se publicó precisamente pues, cuando yo estaba estudiando este tema, que es una reedición de todo lo que había hecho Prieto y Vives. Pero no sé si es aproximadamente 1912 o por ahí más o menos, a principios del siglo XX, Manuel Gómez Moreno estaba en su casa, impaciente por cenar, porque no le daban de cenar o de comer, no me acuerdo ahora, creo que era la comida, no la cena. Y bueno, pues debía estar nervioso y fue a la cocina a ver qué pasaba con la comida. Y de repente, pues ve allí unos papeles que estaban envolviendo unos embutidos, los coge, los mira y dice, ¿dónde ha salido esto? Pues de la tocinería, ¿verdad? Se le olvidó que tenía que comer, se fue a la tocinería, fue a ver todo lo que tenía el carnicero de ese manuscrito y cogió todo lo que quedaba. Lógicamente, cosas se perdieron y algunas páginas están cortadas por la mitad y estarán, bueno, ya se habrán perdido, pero se fueron envolviendo algún embutido. Y, lógicamente, cuando Prieto y Vives se entera de que ha aparecido este primer manuscrito y Gómez Moreno le avisa, se ponen de acuerdo y entre los dos tratan de estudiarlo a ver qué sacan más en limpio. Todo esto me lo contó Nati, la hija de Gómez Moreno, que teníamos amistad con ella, y todavía yo no tenía nada que ver con todo esto, simplemente como cosa curiosa, porque fue la que me trajo un primer manuscrito, porque don Manuel, pues llegó un momento en que no se puso, o sea, no estaban de acuerdo Gómez Moreno y Prieto y Vives. Pero aparte de todo, en 1914 don Manuel obtuvo la cátedra de arqueología y árabe y prácticamente se desentendió ya del tema. Entre don Manuel y Prieto y Vives habían llegado a realizar un texto, un libro, que se llegó a imprimir. Yo he tenido los pliegos de ese libro, nunca se llegó a encuadernar, es decir, ese libro no existe. Pude fotocopiarlo, es decir, lo tengo completo, pero no se llegó, como digo, no se llegó a publicar, pues entre otras cosas porque Prieto y Vives en la semana previa a la guerra pues recibió un balazo, una bala perdida y murió. Y entonces pues don Manuel pues no sabía qué hacer ya porque no le había quedado todo claro, porque básicamente su discusión era que según Prieto y Vives, que era ingeniero y que había hecho todos sus cálculos y había analizado perfectamente todas estas geometrías, pues no admitía que los cartabones de 4,5 y de 5, que son necesarios tanto para la rueda de 9 y 12 como para la de 10, fueran inexactos, porque según la forma de trazarlos, lo describe López de Arenas con el compás, de tal forma, y de 4,5 se traza la línea que pasa por esa intersección de esa vertical del punto que está con un circulito, y en el otro caso, desde el punto de arriba se ha trazado el arco completo y se traza por aquel punto el ángulo que va a dar el cartabón de 5 y el de la izquierda es el de 4,5. Evidentemente el error pues no parece exagerado, es decir, en el de 4,5 el ángulo exacto tendría que haber sido 40 grados y según López de Arenas pues el cartabón salía con 40,893, es decir, había un error menor de 1/10 de grado, mientras que en el de 5 todavía el error era
pues también muy pequeño, se pasaba en 2 décimas de grado. Es decir, que para el ingeniero, pues esto era inadmisible. Es decir, dice, esto lo escribe en su texto: una vez falseado el sistema era imposible su reconstitución, pues los conocimientos matemáticos de que disponían los contemporáneos de López de Arenas se reducían a la geometría de Euclides y el cómputo del sistema de los cartabones. Debido a las coincidencias numéricas, presenta un aspecto cabalístico difícil de desenredar, a no hacer uso de los procedimientos generalizados del álgebra moderna. Es decir, no es extraño, pues, que a pesar del libro de Arenas, todo el código de la lacería se olvidara hasta el punto de ser ininteligible el mismo libro cuyo objeto fue perpetuarlo. Es decir, esta era la opinión del ingeniero, cuadriculado, todo tenía que ser exacto, ¿no? Don Manuel decía, vamos a ver, el carpintero ya se las sabría arreglar para hacer que eso se pudiera usar. Y los dos tenían razón. Si no era exacto el cartabón, no se podía hacer esta lacería. Pero por otro lado, esta lacería se hizo a lo largo de los siglos con esos cartabones. Entonces, yo pensé, aquí hay un misterio, hay algo que no se entiende, voy a intentar solucionarlo. Me cogí un trozo de madera, hice el trazado tal como lo explica López de Arenas, lo corté y según lo cerré con una sierra, y según lo iba serrando, pues estaba empezando a dudar si lo estaba cortando suficientemente derecho, el borde quedaba con unas rebabas que no permitían trazar con un lápiz una línea exacta. Y digo, ya está, hay que cepillarlo. O sea, el trazado, que fuera exacto o inexacto, daba igual, tenía que ser aproximado. Ahora el carpintero tenía que arreglárselas para que el cartabón fuera exacto. ¿Cómo lo hacía? Pues muy fácil, porque yo recuerdo que en el colegio, cuando nosotros estudiábamos geometría, usábamos escuadras, y las escuadras eran de madera, y mi padre, como era delineante y le gustaba que las cosas se hicieran bien, pues miraba la escuadra, la trazaba, la volvía del otro lado, veía que no era exacto, se la llevaba al carpintero para que se la ajustara. Y eso es lo que hice yo. Es decir, ese sería el teórico cartabón de 5, lo pongo sobre una línea recta, trazo una línea, vuelvo a trazar otra, y al final, a la quinta vez, tendría que haber coincidido con la línea recta. ¿Le ha faltado un poquito? Vale, ese poquito hay, pues lo trazo, le marco una línea y lo tengo que dejar con el cepillo perfecto por esa línea. Luego habré estropeado el ángulo recto, pero el ángulo recto era el de pongo el cartabón así, trazo, le doy la vuelta al trazo y entre las dos trazo la bisectriz del ángulo que han formado y le marco por dónde lo tengo que dejar, el ángulo recto exacto, y ya está. Es decir, los dos tenían razón, pero la mala suerte de que Prieto y Vives muriera y Gómez Moreno, que le faltaba una formación matemática, pues se quedara ahí que no sabía cómo continuar, pues llega un momento en el que él mismo se lo plantea, dice, el manuscrito, pues quedó ahí, lo guardó en un cajón. Él, cuando lo escribe al final, ya poco antes de morir, pues decide que va a publicar el manuscrito, hace una edición facsímil y le añade pues unas explicaciones, lo que intenta, pues hasta donde él ha entendido, pero él redacta este texto, ¿no? El fracaso de todo queda patente, yo no tengo cabeza ni manos para acudir a todo lo que me solicita y a lo que de fuera se me impone, y ahora mismo escribiendo estas líneas no sé dónde alcanzarán su término. Es decir, esto lo hace 2 o 3 años antes de morir, publica, se reedita esa edición facsímil del primer manuscrito
que, pues como su hija Nati, que me conocía y sabía que yo ya me había hecho una casa que primero la quería haber hecho entera de madera, luego vi que era un disparate y hice que me construyeran la cáscara y luego ya lo terminé yo todo por dentro, pues me regaló el manuscrito. Qué bonito. Empiezo a mirar. Esto no hay Dios que lo entienda. Pero, como era muy bonito, a la estantería y ahí se queda. Entonces yo me dedicaba a hacer edificios de viviendas, apartamentos, urbanizaciones, era lo que hacía un arquitecto normal. Luego, pues mi suegro nos había dejado esta casa que él había diseñado, volvía de Alemania y la había diseñado como si fuera, no era arquitecto, pero en aquella época valía todo y tenía una terraza que se calaba todos los inviernos. Yo le tuve que hacer la cubierta, esos tejaditos de ese porche de detrás, otro porche por delante, en fin. Ahí tuve que practicar y hacerme, pues un poco, no digo experto, pero ahí empecé a aprender yo rehabilitación de edificios. Y bueno, al principio esa casa estaba abandonada porque estaba prácticamente inhabitable, pero ya cuando empezó a estar habitable y se vivía bien, pues entonces mis suegros se animaron a venir. Y claro, yo que organizaba las juergas con nuestros amigos, que venían y nos acostábamos a las 3 o las 4, y pues ya con mis suegros allí, pues aquello no había. Y es cuando se me ocurrió que tenía que hacer otra casa. Como había terreno de sobra, pues mi suegro me dejó que hiciera lo que quisiera, y ahí ya yo me hice un taller de verdad. Yo en la otra casa había tenido un taller previo con maquinaria industrial, pero digamos para artesano, aquí ya hay sierra de cinta tal, la regruesadora que se ve ahí al fondo, pues se podían meter tablones ya de 20 centímetros de espesor, en fin, que esto ya era un taller de verdad. Y aquí empieza un poco el lío, y es que el que entonces estaba de director del Museo Hispano-Musulmán de la Alhambra, pues había venido a ver a mi suegro era Gonzalo Menéndez Pidal, un hijo de don Ramón Menéndez Pidal, que estaba publicando entonces unos artículos en Cuadernos de la Alhambra. Y venía pues a comentar unas cosas de esos, pero como era bastante pesado, pues en cuanto pudo mi suegro se lo trajo para casa para que pues que se tomara una taza de té y quitárselo de encima. Y bueno, como era pues eso del arte hispano-musulmán, pues yo me acordé del manuscrito que tenía, que me había regalado Nati, y digo, mira lo que tengo aquí. No, si yo también lo tengo. No, sí, mira, ahí te dice cómo se dibuja una estrella de 8. Y le dimos un papel y un lápiz, hizo un dibujo parecido a esto. ¿Y ves? Se coge cada lado y se divide en 17 partes. Y entonces los 5 los unes. Yo le estaba mirando y digo, ¿pero qué dice este loco? ¿Cómo voy a dividir en 17 partes el lado de un cuadrado? Cogiendo el cuadrado lo giro y ya está. Otro igual. Pues no. No, eso es lo que dice el manuscrito, eso lo dice López de Arenas. Claro. Esa es la regla que pone López de Arenas para los cuadrales, esos que vimos que eran los que hacían de tirantes de los testeros. ¿Qué pasa? Que no sea exacto, da igual. O sea, si yo cojo esos triángulos que vemos ahí, que tienen de lado 5 al cuadrado son 25, y 25, 50. La raíz cuadrada de 50, pues es lo que queda en medio, que son 7,03. Bueno, no es exacto, es decir, el lado que queda entre los dos 5 no es exacto lo que tendría una estrella de 8, pero para un cuadral da exactamente igual. Estamos hablando de una diferencia que no tiene ninguna importancia. Pero cuando él se fue, yo volví a coger el manuscrito y voy a demostrarle
que este señor no tiene razón. Y empecé a leer el manuscrito y dije, mira, mejor vuelvo a la estantería porque no quiero acabar loco. Y a la estantería se fue. Pero, cosas de la vida. Al mes y pico, no habían pasado 2 meses todavía, me llama este señor. Oye, mira, bueno, ¿por qué me llamó? Había conocido un arquitecto. Parecía que era carpintero, porque tenía un taller de carpintería mayor que el que ellos tenían en la Alhambra para su restauración de carpintería. Y además tenía el manuscrito de López de Arenas, pues este me tiene que resolver el problema. El problema era que en la reforma que estaban haciendo del nuevo Museo de Arte Hispano-Musulmán, Prieto Moreno, que era el arquitecto, le había dicho que el techo de la Iglesia de la Merced, del crucero de la Iglesia de la Merced, no cabía, no, del presbiterio, no cabía. Y entonces, bueno, pues que me preguntó que si a mí me importaría intervenir en una obra en la Alhambra. Vamos, yo me quedé como lo que usted ordene, vamos, ya de repente empezó a ser un señor muy respetable. No todo lo que me había parecido que era un insensato, no, a este señor hay que cuidarle. Y lógicamente volví a coger el manuscrito y esto no hay Dios que lo entienda. Pero afortunadamente en el texto de don Manuel había una nota, esa notita que hay ahí, pequeñita, la he ampliado para que se lea mejor. Era un artículo que Prieto Vives había publicado, La carpintería hispano-musulmana, pero además en la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid. Con lo cual me fui al colegio, pedí que me hicieran una fotocopia y según volví a casa en el autobús, pues fui leyendo eso y digo, pero sí, pero ahora sé de qué están hablando, claro. Leer el manuscrito, no entender ni una sola palabra de todo lo que dice, no saber lo que es un arquitrabe, lo que es un almizate, lo que es un... bueno, está todo lleno de palabras raras, la lima bordón, la lima muhammad, bueno, pues todo eso era imposible de entender. Pero el texto de Prieto Vives explicando cómo era una armadura de estas, pues ya está, no me hacía falta para nada entender el manuscrito, pero de todas maneras volví otra vez a intentarlo, ¿no? Y ya una vez que sabía de qué me estaban hablando, porque el problema es que si uno coge el texto de López de Arenas, no es un texto para explicar cómo se hace la carpintería, sino que es un texto que cuenta a un carpintero cómo se resuelve este problema o cómo se resuelve este otro, o si te pasa esto, haz esto. Es decir, no es un tratado, es la obra de un profesional que está contando a otro profesional cómo resolver el problema con el que se encuentra. Y claro, por lo menos ya con esto, con la explicación de cómo era un techo, lo que me estaba intentando explicar eran detalles de cómo era ese techo. Entonces eso ya la cosa lo hizo más inteligible. Pero sobre todo hubo una cosa que me llamó la atención, y es que en este dibujo que se ve en la parte de abajo, ahí pone los cartabones de lima bordón, y hace el dibujo de la relación entre los 3 cartabones, que son el de armadura, el cod de limas y el albanécar. Luego explicaré lo que es cada uno. Esto es fundamental para que alguien que quiera hacer en un techo un diseño, el que sea, como ese que vimos, por ejemplo, de la armadura triangular, pues el dibujo, los bordes, tienen que tener un ángulo que está en función del trazado de la lacería. Ahora el problema para el carpintero es, si yo tengo que hacer esto y ahora tiene que inclinarse junto con otros,
con qué inclinación lo tengo que poner. Entonces, el cartabón, esto se entenderá mejor si lo explico así. Es decir, ahí tenemos los cartabones, la relación de los 3 cartabones, pues aquí no se entiende muy bien, pero se entenderá mejor en este dibujo. El cartabón de armadura es el que me da la inclinación de la armadura. El cod de limas es el que va en la diagonal, en el encuentro de los faldones del testero y los laterales. Y el albanécar es el de las letras A, B, D, es decir, el que está en la cubierta. Nosotros normalmente en arquitectura se diseña una cubierta en función de la inclinación, pero estas cubiertas se diseñaban en función del diseño del dibujo. Y entonces había que saber la relación del albanécar, que era el que nos estaba dando la inclinación del dibujo, y a partir del albanécar yo podía sacar el de armadura. Es decir, los 3 cartabones están relacionados entre sí, y conociendo uno, puedo deducir los otros 2. Y este es todo el misterio que tenía todo el tratado. Y justo este dibujito, Gómez Moreno no le dio ninguna importancia, y estaba la clave, y entonces pensé yo, ya sé, voy a llamarle otra vez a este señor de Granada, para que cuando venga a Madrid le pueda contar esto, a ver si lo entiende. Y vino, le expliqué todo esto, y dijo, sí, claro, está muy claro. Digo, ya, pero el problema es que don Manuel pues no lo debió entender. Y entonces él se quedó así como ofendido. Dijo, no, pues yo me quedo con don Manuel. Me dio la espalda y se fue. ¿Qué pensé? Pues lo de la Alhambra me parece que se está yendo a paseo. Y claro, perder una obra en la Alhambra, esto hay que esforzarse un poco más. Y dándole vueltas, pues pensé, ya sé, voy a hacer unos cartabones de metacrilato, voy a ver si consigo, a ver cómo se puede. Bueno, al principio no sabía cómo se usaban, pero bueno, si yo empiezo a usar los cartabones se veía que se podía dibujar una estrella. ¿Cuáles eran las normas y las reglas? No tenía ni idea, pero por lo menos ayudaban a trazar una rueda. Y entonces pensé, aquí ya sí que le pillo. Y entonces pues se lo volví a decir a su amigo de Madrid, que era donde venía cuando venía a Madrid, y le digo, cuando venga, avísale a este personaje que a ver si le interesa que le explique cómo se puede dibujar una rueda con los cartabones. Él habló con él, eso me interesa mucho, sí, eso es muy interesante, tal. Bueno, él vino a Madrid y habíamos quedado un sábado a comer. Y ese sábado, pues sería la 1:30 o 2 menos cuarto, más o menos, y nos llaman mi amigo David, donde se alojaba. Oye, Enrique, mira, si no te importa no vamos a ir, ¿sabes? Porque Antonio tiene cosas más importantes que hacer y no quiere perder el tiempo, y entonces no vamos a ir a comer. Yo pensé, bueno, ya no es lo malo esto, como se lo digo yo ahora a Elvira, a mi mujer, que ha preparado una comida para que la cosa vaya mejor. El proyecto de la Alhambra me parece que se va a paseo. O sea, ya lo estaba viendo muy negro. Y dije, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero para ese momento, pues yo ya le había muchas vueltas al manuscrito, había cosas que había entendido, cosas que se podían explicar, y llevaba dibujado varias cosas, pero claro, Elvira me dijo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que si le vuelves a contar cualquier cosa a este personaje,
la que no te hablo soy yo. Digo, bueno, pues evidentemente lo de la Alhambra me olvido. Pero ya había hecho mucho trabajo, y coincidió, los jóvenes no se acordarán de la crisis del 73. La crisis fue la primera crisis del petróleo donde el precio de la gasolina se multiplicó, creo que por 5. Por 5, o sea que... De $2 a 10. O sea, ahora estamos hablando de que cuesta unos céntimos más de euro. Pero entonces, si por ejemplo un litro de gasolina costaba pues 1 euro, pues de repente costaba 5. Las carreteras se vaciaron, no había coches por la carretera, o sea, bueno, aquello fue una cosa tremenda. Lo que pasa es que de verdad, tardó la gente en enterarse que estábamos en crisis, porque bueno, todas estas cosas, como ha pasado con la del 2008, pues todo se fue retrasando, pero estábamos en los años 80 ya, y la cosa ya, pues el trabajo, yo ya no tenía el mismo trabajo que tenía antes. Y justo ese verano, pues no tenía que ir a Madrid, o sea, yo me llevaba a la familia a San Rafael, que está en la ladera norte de la Sierra de Guadarrama, y normalmente en los veranos, pues el mes de agosto, yo iba y venía, pues solía ir 2 o 3 veces alguna vez, porque estaba atendiendo obras, pero ese verano no tenía obras ya que atender, o sea, la crisis se notaba. Y como no tenía otra cosa que hacer, pues me dediqué a esto, a estos dibujos. Pues fueron como unos 300 y pico dibujos los que tuve que hacer para interpretar todo el manuscrito. Pero justo en ese verano, a mitad del verano, pues vino a ver a mi suegro, que estaba en la casa, en la primera que yo había rehabilitado, el doctor Winkelmann, que era entonces el director del Instituto Arqueológico Alemán de Bonn. Y mi suegro me llamó para que le enseñara lo que estaba haciendo. Él me dijo, tiene usted que hablar con el doctor Christian Eber, que es experto en esto en el Magreb, o sea, toda la parte de Marruecos, y esto le va a interesar mucho. Y él está en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Y yo pensé, bueno, pues a lo mejor consigo que esto me lo publiquen. Y fui a ver al doctor Christian Eber. De los cartabones no tenía ni idea, cosa que yo entonces no le di ninguna importancia. Luego sí se la he dado porque, claro, evidentemente esto no se conocía en el mundo islámico. Es decir, ellos trazaban con cuadrículas, con compás y bisectriz, etcétera, pero nunca usaron los cartabones. Y tanto le interesó que me dijo que le tenía que escribir un artículo de eso. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no puedo publicar esto, por lo menos algo se publicará. Le mandé el artículo y me llama por teléfono, le tengo que hacer una crítica porque, digo, ya la he fastidiado. Ya. Y digo, no, bueno, si no vale, dice, no, si la crítica es la contraria que le hago a todo el mundo, que les tengo que decir siempre que quiten la paja. Es que quiero que me cuente mucho más de estos cartabones, que esto es un tema que no conocía nada, que no sabía nada, tal y cual. Y entonces mi primer artículo, sin ser ni historiador ni nada, pues se publica en Alemania, en la revista, es un libro lo que hace del Madrid del Mitteilungen, que son las comunicaciones de Madrid, pero fue pues 1 o 2 años después, o sea, porque claro, se van reuniendo artículos y cuando ya tienen todos se publica el libro. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No conseguí que se publicara, pero también, como digo, fue un cúmulo de circunstancias y casualidades que si no hubieran pasado, pues yo no me habría dedicado a esto. Pero es que ese mismo año, por primera vez en la historia, el Colegio de Arquitectos de Madrid decide que va a haber, además del premio normal de todos los años de arquitectura, uno de investigación. Y entonces presento el trabajo. Digo, a ver si así ya lo publico. Y no conseguí publicarlo, pero bueno, conseguí que me dieran el premio de investigación. Era esto tan bonito.
y de publicar nada porque no había dinero. Por supuesto, tampoco dinero con el premio. Bueno, pues nueva desilusión porque seguía sin publicarse. Pero llega el mes de enero del siguiente año, del 81, y el Ministerio de Cultura, me parece que era, pues decide hacer, por primera vez en la historia, el premio Marqués de Lozoya de la artesanía pasada, presente, no sé qué, tal y cual. Y digo, bueno, pues a ver si ahí lo consigo publicar, porque eso sí, las bases decía, y el trabajo se publicará. Bueno, presenté el texto y en el jurado estaba Natacha Seseña, que era una especialista en cerámica, que naturalmente pues le sonó a muy raro. Esto llamó a una historiadora para que le contara a ver qué suponía. Y dice, pero si esto es el famoso texto López de Arenas que lleva sin conocerse desde no sé cuándo, qué tal, qué cual. Hombre, claro que hay que darle el premio, pero oye, dame las señas de este señor, porque es que hemos hecho el simposio de mudejarismo de Teruel, y aunque ya hemos cerrado quiero que dé una conferencia sobre este tema. Y bueno, pues acabaron dándome el premio, fui al congreso de Teruel, y cuando terminé la charla, pues se levantó un personaje, era otro académico correspondiente también de Bellas Artes, y dice, don Manuel estará aplaudiendo desde el cielo. Me quedé emocionado allí de aquello, pero es que a la salida me viene y el libro este que está ahí a la derecha abajo me lo regala y me dice, este es el otro manuscrito que existe de carpintería y lo tiene usted que estudiar. Bueno, pues otro tema más. El premio del Marqués de Lozoya me lo dieron y el libro se publicó, tardó unos años en publicarse, y del manuscrito de Fray Andrés de San Miguel, pues publiqué otro libro que lo volví a presentar al premio de colegio 10 años después y me volvieron a dar. Ahora ya el premio lo habían hecho un poquito más complicado, pero tampoco se publicaba nada, por lo menos era un libro publicado. Pero bueno, vamos a dejar de contar la historia y pasar a nuestro personaje principal, que era don Diego López de Arenas. De este personaje pues se sabe muy poco, porque lo han estudiado algunas personas. Por ejemplo, tenemos a María Ángeles Toajas, pues que se estudió el libro impreso y sacó las conclusiones de ahí, más lo que investigó. Esta es una historiadora y anduvo buscando manuscritos, cosas, en fin. Llegó hasta donde pudo. Pero vamos, así cosas aparte de las que se sabía por su texto, pues es que había prestado dinero a Martín Fidalgo. ¿Quién podía prestar dinero? Pues quien tenía dinero. O sea, que quien no lo tiene difícilmente lo presta, ¿no? Y hay que tener mucho para prestar, porque no se presta a cualquiera. Claro, eso ya me hizo pensar en ese papel del carpintero geométrico, ¿no? Que es que no era un carpinterucho, ¿no? Era alguien que realmente pues, era un personaje importante, ¿no? Este otro libro de arquitectura civilis, que es alemán, se publica unos 30 años después del de López de Arenas, pero ahí vemos el papel del carpintero. Vamos, en Alemania el que construye una casa se llama Zimmermann, es decir, exactamente carpintero, ¿no? Y ahí vemos que toda su herramienta es la vara de medir, ¿eh? Es el señor este que está con su delantal para no mancharse, porque va mejor vestido. El oficial es el que está con la escuadra dirigiendo los trabajos y el resto son peones. El angelito supongo que no trabaja en la obra, solamente era para poner el título del libro. Y, en definitiva, que López de Arenas era un personaje importante.
para dar un poco idea de qué eran los arquitectos, siempre hemos llamado a Juan de Herrera el arquitecto del Escorial. Pero él nunca se menciona a sí mismo como arquitecto, él es matemático y geómetra, y de hecho hace la primera academia de matemáticas que existe en España, ¿no? El geómetra, o sea, López de Arenas, pues supongo que su título era de geométrico o geométrico, y pues tendría a su servicio carpinteros laceros cuando había que hacer una armadura con lazo, carpinteros de afuera cuando había que hacer una construcción de un edificio y había que hacer el entramado de la estructura, o carpinteros de tienda, pues cuando lo que había que hacer era pues tornear una celosía o hacer una ventana o hacer un mueble, o los albañiles, que también eran necesarios para hacer las cimbras, hacían falta carpinteros, hacía falta canteros para la piedra, ahí vemos cómo están unos tallando, otros moviendo tal, etcétera, etcétera. De hecho, las ordenanzas de carpinteros existen ya antes del siglo XVI, o sea, hay unas de los reyes católicos que no están publicadas, es un acta notarial que se conserva, y ya en 1527, o sea, en principios del XVI, ya se publican estas ordenanzas de Sevilla, donde están perfectamente claras todos los papeles de los carpinteros de lo blanco, carpinteros de lo prieto, entalladores o ensambladores y vigoleros. ¿Alguien sabe qué son los vigoleros? Pues como en España somos idiotas, los llamamos luthier, como si no tuviéramos nombre para ese oficio. Porque los vigoleros eran los que hacían desde las vihuelas hasta los órganos. Claro, un órgano necesita ser un carpintero quien hace un órgano, es un trabajo muy complicado. Los entalladores o ensambladores eran los que hacían los retablos. Durante el siglo XVII hay muchos pleitos entre ensambladores y carpinteros de lo blanco. ¿Por qué? Pues porque sobre todo los cardenales, o sea, los que hacían los grandes encargos fundamentalmente eran o los obispos o cardenales o las mujeres de los señores importantes, porque siempre hablamos, el rey tal encargó esto, mentira, fue su mujer, porque yo llevo hace 2 semanas me dieron la medalla de platino por haber cumplido 60 años de ejercicio de la profesión en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y en esos 60 años, en los proyectos que he hecho a las familias, quien mandaba siempre era la mujer. Y lo seguirá mandando, porque es lo lógico. Y en los palacios, pues pasaba lo mismo. El rey o el conde de Orleans estaba peleando y buscando dinero para tal, y la que sabía de, mira, fulanita se ha hecho un artesonado en esto, que como no me hagas tú otro, te vas a enterar. ¿Y el obispo entonces? El obispo también tenía mujeres. Lo que pasa es que más discretamente. De hecho, por ejemplo, la mujer de Alfonso VIII, doña Leonor de Plantagenet, hija de doña Leonor de Aquitania, que debía ser una mujer de armas tomar, es la que hace la abadía de Burgos, de las huelgas de Burgos, y se hace abadesa con calidad de papa de los monasterios femeninos, vamos, de los conventos. O sea que mandaban, vamos, ya lo creo que sí, mandaban, y todo lo que se hizo en época de de Alfonso VIII, pues seguro que fue doña Leonor de Plantagenet la que llamó a los carpinteros. De hecho, se trae carpinteros ingleses, arquitectos ingleses, para hacer el monasterio de las huelgas. Pero bueno, esto es simplemente una... Y faltaban los carpinteros
de lo negro. Lo negro, pues, lo negro por El color de la... el color de la madera, ¿no? Pero que se llamaban de lo prieto. Prieto para los portugueses sigue siendo negro, y todavía en el caballo prieto azabache pues es un caballo negro, ¿no? Muchas veces se confundían con que si los carpinteros prietos eran los que trabajaban en basto en la carpintería. En la construcción el carpintero lo prieto nunca intervino. Era el ingeniero industrial, el que hacía los molinos, todas las canalizaciones, los carros, es decir, todo lo que hoy es el ingeniero industrial, pues era el carpintero lo prieto. Bueno, me estoy enrollando, que si alguien quiere que pare, paro, y también en esas ordenanzas, curiosamente, consta en uno de los artículos que ninguno de los dichos oficiales susodichos sea obligado a tomar mozo ni lo meta para aprender el oficio, a menos que sea cristiano y de linaje de cristianos limpio. Es decir, que no podía haber mudéjares trabajando en la carpintería, pero bueno, eso nunca lo han mencionado los historiadores. Lope de Arenas, ¿qué es lo que hizo? Pues en 1602 se fue a Sevilla. Se fue a Sevilla porque Marchena pues estaba todo muy edificado, tiene, por lo que he visto, tenía una cerca importante, no era fácil vender aquí, ¿no? Y dijo, no, el negocio tiene que estar en Sevilla, Sevilla se paga todo mejor, y lo que se dedicó pues era a ver este solar. De hecho, pues les hace vender a las monjas de Santa Clara, les hace vender un terreno a un señor. Él le ha aconsejado sobre el precio que le tiene que poner, que no era tan caro como ellas creían. Pero ¿qué pasa? Que ese señor era Lope de Arenas, que manda a un tercero para que las monjas no sepan que se lo va a quedar él. Es decir, él se debía dedicar al negocio inmobiliario. O sea, que era lo que realmente, si era un personaje con dinero, pues hacía pues lo que un florentino de hoy en día, ¿no? Que es que lo que importaba era comprar y vender terreno donde se podía ganar. ¿Que hizo cosas? Pues sí, gracias a este otro personaje, Álvaro Pascual Chenel, que también ha estudiado la vida de Lope de Arenas, pues sabemos que colaboró en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Sevilla, que en 1608 pues también hizo la armadura del coro del Santo Domingo de Portaceli, que desgraciadamente ha desaparecido. En 1610 enseña el oficio a Alonso Ruiz, y en 1612 tuvo a Juan del Toro como aprendiz y como colaborador. Claro, evidentemente es que sabemos muy poco, o sea, tenemos muy poca información. Pues sí, sabemos, por ejemplo, que la iglesia mayor de Mairena del Alcor, pues parece ser que la hizo él, pero al final lo que nos queda hoy pues es eso, que no parece una armadura. Probablemente en Sevilla se perdieron muchas por el terremoto de Lisboa, hubo mucha ruina, muchas cosas, muchas se reharían y otras se cambiarían o lo que fuera. Bueno, dependiendo de los daños, cuanto más grandes fueran los daños, más fácil es que se cambiara. Si no fueran muy grandes, pues se mantendría y se restauraría, que es un poco lo que debió pasar en Santa Paula, ¿no? En Santa Paula dice, hubo junta de maestros mayores para remediarla, y yo fui de parecer siempre que se desbaratase o se hiciese de nuevo. Y aunque hubo dos juntas para no hacerlo, al fin se desbarató y hizo de nuevo. Aquí hay como una especie de contradicción, porque lo del desbaratar, por una parte parece que la tiramos entera y la hacemos nueva, pero por otra parte, por otros textos, pudiera ser que el desbaratar fuera, se restaura o se quita lo que esté mal y se hace de nuevo lo que esté mal, porque es lo que hacemos hoy. Es decir, yo llevo ya más de 40 años haciendo restauraciones y siempre, aparte de que hoy se trata de conservar lo antiguo,
pero por economía siempre tratamos de conservar todo lo que está, porque cuanto menos haya que trabajar, pues mejor. O sea, la economía de quien lo paga pues está deseando que cueste lo menos posible, y eso hay que siempre tratar de remediarlo. En Santa María de las Dueñas, pues ahí parece ser que tuvo que hacerla de nuevo, porque aquí dice para hacerla de nuevo, como la hice, teniendo 9 pies más ancho a un cabo que a otro, pues la tuvo que hacer nueva. En la de Santa Paula, pues el pensar que no la rehizo nueva es porque es completamente distinta a las que hace él en el convento de Santa Paula. Él hace la cubierta del coro, que la vemos aquí. Es difícil de fotografiar porque la altura no es mucha, pero yo he dibujado la parte central, donde vemos que, bueno, pues que el centro ya es una cosa más fantástica, más distinta de lo que hay en lo de Santa Paula, es más la estrella de 8 y punto. Y en la parte ochavada, pues hay, en el encuentro de los faldones, pues se dedica a hacer unas estrellas de 10, que es una cosa muy complicada, pero que lo resuelve muy bien, ¿eh? Le da, o sea, que Lope de Arenas quiere innovar, no se conforma con repetir la estrella de 8, que ya prácticamente, digamos que en su época estaba superada, ¿no? En esta otra, la salón importante, pues también ahí la armadura es muy parecida a la del coro, y en cambio en la de Santa Paula, pues él comenta, estos son los racimos originales, y de hecho dice, y por ser estos racimos tan grandes, yo les he hecho 2 colgantes de hierro a la hilera, de más de la telera, y todas las adarajas se hacen, bueno, para que se entienda esto mejor esta foto, es decir, el nabo del almizate, que es ese madero que vemos ahí, lo cuelga con esa barra de hierro que la pone por encima de la hilera, y de esa forma no está cargando en el almizate, la coge. Claro, todo eso está muy bien si no fuera porque no deja bajar a la hilera, y si hay tendencia a que esto se vaya abriendo, se podía llegar a soltar los pares de la hilera y haberse desmoronado. Afortunadamente no llegó a eso y se ha conservado y se ha mantenido. La armadura que él hace, por ejemplo, en la escalera, todas estas armaduras no se pueden ver normalmente. No sé si ahora hay visitas que se permita ver toda la parte de clausura, pero siempre el problema de muchas de estas armaduras es que están en conventos de clausura y dependiendo de los sitios, pues son imposibles de ver y eso también complica el estudio de toda esta carpintería. Pero bueno, afortunadamente he podido entrar en muchos conventos de clausura y realmente pues esta, por ejemplo, de la escalera pues es una maravilla, y evidentemente no es como la de la tal. Llega el siglo XVIII, llega el afán por el neoclasicismo y estas se empiezan a tapar, se cubren porque eso ya es muy antiguo, como decía Antonio Pons, todo lo de madera hay que tirarlo. Pues por ejemplo, pues en Madrid tenemos esta techumbre cubierta por una falsa bóveda, hecha también de madera, por los mismos carpinteros, y así hay muchas. Por ejemplo, en Carmona recuerdo que hay como 3 o 4 techumbres que están ocultas, y son unas piezas magníficas, pero claro, ¿cómo vamos a desmontar lo de abajo que se ha hecho de acuerdo con toda la iglesia para que se vea el otro? El convento de Santa Clara, cuando se hizo una de mis primeras obras, pues pasaba lo mismo, lo que había de ver cómo conseguíamos subir a estos espacios extraños para poder verlo. Pero en fin, o sea, gracias a Lope de Arenas, pues por lo menos yo pude aprender y enseñar, y muchos de los que lo han aprendido, pues hoy lo enseñan, o sea que esto ya no se va a perder. Hoy mismo en Marchena, un ciclista ha parado, me ha reconocido y me ha dicho, usted es don Enrique Nuere, ¿no? Y digo, pues sí. Y dice, es que yo soy alumno suyo, yo he aprendido a hacer esto
Y ya me ha mandado un WhatsApp y tengo aquí, bueno, no se va a ver desde ahí, pero tengo una foto de un artesonado que ha hecho, por lo visto, tú sabrás decir quién es, sí. Rafael... Rafael Pérez Becerra tiene en el zaguán de su casa de la calle Sevilla, yo lo he visto, tiene un artesonado hecho por él. Y casualmente, antes de llegar yo a recogerlo a don Enrique, pues pasó con la bicicleta, lo reconoció, le paró, le pidió un autógrafo, una foto, un selfie y O le sea mandó. que, a fin de cuentas, pues para mí, pues el ver que toda esta labor ha servido para que esto no se pierda, pues es lo que más agradezco, y sobre todo que hayan tenido la paciencia de aguantar todo el rollo que les estoy contando, porque en definitiva, pues el señor importante es don López de Arenas. Yo estoy ahí debajo en segundo plano, que me dibujó mi hija Marta, como si fuera un discípulo de... ¿Dónde aquí? En